Bueno, Ivanova, Sí. ya arribando a las conclusiones, y como hemos venido abordando la necesidad de algunas alternativas, de algunas iniciativas que contrarresten este esfuerzo. Primero, ¿cuáles tú crees que son los temas que más están gravitando en la conformación de un pensamiento conservador en determinada vertiente ultraconservador, con algunos rasgos fascistoides, en tanto los nutrientes son racismo, patriarcado, el propio adultocentrismo, de lo cual se habla poco en esta sociedad, el clasismo ni hablar. Y tú te encuentras que entonces que si una persona es mujer, Sí. y si además es niña, y es negra, y si además es descendiente de haitiana o es emigrante haitiana, Sí. va a sufrir lo indecible. Sí. 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 ¿A dónde apuntar fundamentalmente en estas cosas? ¿Y qué tú entiendes respecto al tema constitucional? A partir de que se archivó la Constitución, prácticamente la relegan la Constitución del 63. Sí. Que yo creo que hay que estudiarla. Claro. Claro, porque bueno, en este punto de la Constitución del 63, ella produce un resquebrajamiento con toda la tradición, digamos, más que conservadora de la Carta Magna Dominicana en sentido histórico. Claro. Calcula tú, que eres parte de esa experiencia, que digamos, la plataforma programática más importante que ha producido estremecimientos fundamentales fue la Constitución del 63. Claro. Empezando por los héroes y mártires compañeros de Manolo, que suben a la montaña en noviembre de 63. Y el antecedente del programa de junio, que planteaba la constituyente. La plataforma es el programa de junio del plan. Que en cierta medida Bosch lo retoma, claro que también sí. Inspirado en la Constitución del 40 de Cuba. Sí, o sea que hay toda una trayectoria en términos de abrir los espacios democráticos que tienen un punto de inflexión fundamental en la Constitución del 63. El 63 provoca la guerra del 65. Acuérdate que la consigna era vuelta a la Constitución del 63 sin elecciones, todo eso, o sea, tú tienes toda la razón en la importancia que tiene volver a estudiarla con conciencia, superando muchas de las cosas que se pueden superar. Y yo te diría que abril, en tanto el pueblo y los militares constitucionalistas logran desarticular toda la maquinaria militar que impusieron los norteamericanos en el 16 al 24. Claro. Inicia una revolución, una construcción de poder diferente y unas fuerzas armadas distintas. Y eso es lo que la intervención reduce. Entonces, esas dos cosas, con el programa y el producto del programa antes de la intervención, necesitan un análisis de mucho más profundidad. No, y meter a la juventud a estudiarla y a entenderla, para entender la realidad de hoy. Pero esa parte que tú señalas es fundamental también. Si la guerra de la restauración produjo, a partir del famoso grito de Capotillo, el grito de Lares y el grito de Lares y Cuba, ¿no? Que son resultado directo del desmembramiento del colonialismo español en el contexto del Caribe. La guerra del 65, con la emergencia del liderazgo militar cívico que representa Camaño, repercute en las estructuras militares de la América Latina. Claro. Porque ahí supimos que ellos eran vulnerables, que el pueblo podía efectivamente resquebrajar ese aparato de dominación. Entonces, esos son aspectos muy importantes. Y que una parte era sensible. Claro. Y ahí viene Torrijos, viene Velasco Alvarado. Y el guatemalteco. Turcio Lima. Exacto. O sea, fíjate tú cómo en esa perspectiva nosotros podemos construir un espacio de identificación
y de lazo histórico, político, cultural importante. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay un tema que está sobre el tapete, y es el papel de las personalidades en la historia. Cómo la historia le da la oportunidad, en el caso de Francis Camaño, de crecer junto a su pueblo y de emerger con un liderazgo que hasta nuestros días es un referente. Entonces está ese otro elemento, claro, que también nos pone a los dominicanos a ver cómo, y eso claro, está reflejado en el movimiento clandestino 14 de junio. La mayoría de los complotados eran hijos de funcionarios del régimen de Trujillo. Claro. Eso está reflejado también. Pero Camaño y Fernández Domingo, de dos generales, y que dos generales. La capacidad que tiene el pueblo para crear, incluso crear liderazgos nuevos. Exacto, y por eso es que volviendo, por ejemplo, a Luperón. ¿Qué es lo que se necesita ahora? Claro, liderazgos nuevos. Claro, porque la historia los pueblos no se suicidan. En el seno de la sociedad dominicana, con todo y el problema de la alienación, de la droga, de sacarlo de la realidad que viven, están los recursos y las reservas para que este pueblo emerja en una perspectiva de liberación, de felicidad. ¿Por qué se murieron todas esas personas? Que no le dio tiempo, como ni a ti ni a muchos, de bailar un merengue ni de ir a la playa. Sencillamente por querer un país feliz, claro, donde no haya niñas que sean prostituidas, no haya persecución porque tú pienses diferente. Es todo eso. Y eso está ahí, en la historia, claro, en el rescate de esa historia, de que el sujeto social histórico, que es el ser humano, sea capaz de reconstruir. Y es importante que frente a tantas adversidades como hemos visto, y ese resurgimiento que yo creo que parte de la decadencia, generalmente cuando los imperios comienzan a requebrajarse, se tornan mucho más violentos y recurren a todos los mecanismos, hacen funcionales las viejas opresiones, porque el capitalismo planteó el Estado laico y ahora asume el Estado religioso. No ¿Cómo agarra el pasado y para usar las expectativas y las necesidades de los pueblos en términos, claro, de sus esperanzas, y desviarlo de su objetivo final, que tiene que ser. Y pese a todas esas adversidades, lo que alienta es que hay sectores en pelea. Claro, claro. Mira, yo no sé si tú viste la carta que le mandaron los movimientos de la negritud, reconocidos, en fin, todos ellos, al nieto de Mandela. Una carta formidable. Pero te voy a mandar el texto de esa carta. Entonces ahí tú dices, hay reservas importantes. Sí. El tema ambiental. Claro. El tema ambiental, que no hablamos de ello, claro, ¿no? El tema ambiental y sobre todo, que me ha tocado de alguna manera tener alguna información, el rol de las mujeres en la defensa medioambiental. Claro. O sea, cómo nosotros las mujeres somos constructoras. De primera línea. Por favor. Bueno, ya si no tenemos que despedir de estos 2 días maravillosos, de este encuentro de seres que nos queremos mucho, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchas compañeras, entre ellas Lulú, Teresa, que van a gozar con este diálogo. Sí. Bueno, un abrazo fuerte. Gracias, Narciso. Y nos despedimos hasta mañana. Okay. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.